un día típico de escritura para vos? ¿Tenés rutina o improvisás? ¿Sos de planear toda la historia del principio o vas descubriéndola a medida que escribís? ¿Qué haces cuando aparece el famoso bloqueo del escritor? ¿Hay algún lugar o momento en el que te llegan más las ideas? Bueno, parto un poquito sobre cómo van apareciendo las ideas o las historias, digamos. No sé si puedo decirte que todas las historias han aparecido de la misma manera. Em, yo tengo relatos infantiles que fueron surgiendo de juegos con mis hijos, de narraciones que hacíamos en conjunto con mis hijos y que después yo me senté a escribirlos concretamente. Esa disciplina de sentarte a escribir, a reescribir, a reelaborar tiene que estar. Tengo cuentos, por ejemplo, que han surgido de conversaciones con mi madre. Tengo muchos cuentos sobre mujeres, por ejemplo, que son historias de mujeres reales, la mayoría, que me ha contado mi madre y que yo de alguna manera los fui ficcionalizando, les agregué detalles, les agregué lugares, les cambié algunas ideas y en ese trabajo de sentarme a escribir, bueno, surgió la historia. O a veces me ha pasado también que me dicen, me invitan, por ejemplo, hay una actividad por el Día de la Madre o por el, qué sé yo, qué efeméride, entonces yo escribo en función de eso, es como que empiezo a rumiar una historia, van apareciendo en mi cabeza. ¿En qué momento del día? Bueno, te decía en las preguntas anteriores, he soñado con algunos personajes, pero de repente me pasó, por ejemplo, Contra Flor al Resto es la novela de la que te hablaba hoy. Segunda partida es una especie de secuela de Contraflor al Resto, o de continuación de Contraflor al Resto. Muchos lectores me pedían la continuación de la novela y yo estaba bloqueada y cuando vos me preguntás por el bloqueo del escritor, yo no veía la continuación. Para mí el personaje es como que me había cansado o me había agotado. Y de repente íbamos en un viaje con mi esposo por una ruta uruguaya, con mi familia íbamos y era la época de incendios forestales de hace unos veranos atrás y nos tocó atravesar una ruta que literalmente tenía fuego de los dos lados. Y era tan grande el calor que sentíamos, es decir, la ruta se cortó media hora después de que pasamos, era un calor importantísimo y era el fuego tan imponente en un atardecer, no sé qué pasó en mi cabeza, que de repente empezó a fluir la historia, empezaron a aparecer los personajes de esa secuela, empezaron a aparecer las historias, las ideas, y todo se fue dando que yo me empecé a quedar callada y a mirar el fuego y Julio me dice, ¿vos te sentís bien? Sí, estoy creando. Entonces, listo, chao. Él no me habló más y yo de ahí en más seguí no sé cuántos kilómetros elaborando la historia. ¿Y qué es lo que pasa? Tenía tan presente los personajes que yo necesitaba inminentemente sentarme a escribir. Entonces, sentarme a escribir, si vos me preguntás en qué momento, Contraflor al Resto lo escribí de noche porque mi hijo Alejandro era muy chiquito, entonces era el momento en que Julio se encargaba de él, le daba de comer y yo me encerraba en la pieza, escuchaba música de Queen, escuchaba a Avril Lavigne. Para esa novela fueron esas las canciones principalmente o los cantantes, y escribía y escribía y escribía. No soy una escritora que puede estar, no sé, 10 horas escribiendo. La otra vez veía una entrevista, creo que a Vargas Llosa era, y él decía, la disciplina es sentarte a escribir. Entonces él decía que él se exigía tantas horas de mañana y tantas horas de tarde. Yo no sé si puedo ese nivel. Sí puedo decirte que quizás me siento a la mañana a escribir y estoy 2 horas escribiendo, algunas cosas de manera creativa y otras reelaborando, revisando, releyendo y tratando de decir, bueno, este capítulo o este cuento o esta parte está terminado o levemente terminado, porque el trabajo de reescritura es el peor. El trabajo de corrección es larguísimo y te das cuenta de que vas dejando cabos sueltos, entonces tenés que reescribir, tenés que reelaborar. Hace poco me preguntaban, me pedían ayuda sobre una escritura de un ensayo, por ejemplo, y esta persona realmente tiene las ideas muy bien, está estudiando mucho sobre el tema y escribió el prefacio y yo le dije, bueno, seguí avanzando y fíjate a ver qué vas descubriendo. Y cuando se sentó a escribir el primer capítulo me dice, siento que soy redundante. Bueno, eso te pasa. Uno trata de hacer un esqueleto,
siempre digo así, de hacer un esqueleto de qué es lo que va pasando. Por supuesto que tomo nota, esas notas generalmente son en un papel. Yo escribo en computadora, todo escribo en computadora, pero esas notas en papel que van dando cuenta de los personajes, de la edad, de cuándo nacieron, de con quién se relacionan, de cuándo se conocieron, porque uno tiene que ir teniendo en cuenta esos detalles para que la historia encaje o cierre. Y de repente vos te das cuenta que un capítulo es redundante respecto del otro, o que un capítulo dice muy pocos datos, entonces tenés que volver y capaz que el esqueleto que tenías de manera inicial mutó y te vas para otro lado. Yo creo que en líneas generales, cuando yo me siento a escribir algo, sea un cuento o sea una novela que es de mayor complejidad, de mayor extensión y que implica todo un trabajo de muchos días, uno tiene, o a mí me pasa que tengo más o menos la historia cerrada, por así decir, sé cómo va a empezar y cómo va a terminar, pero a veces no. A veces yo tengo un personaje, este año escribí una novela, por ejemplo, que al personaje lo tengo hace 2 años y ese personaje, o más todavía, 2, 3 años, y ese personaje estaba ahí y me hablaba y me iba mostrando partes de su vida, etcétera, etcétera, y de repente apareció otro personaje que le fue dando forma, que le fue dando complejidad a la historia. Y de repente este año cuando me senté a estudiar, yo iba por un camino, cuando me senté a estudiar, a leer, a escribir, yo iba por un camino y de repente terminé en otra cosa. Y me parece que eso es la libertad y la vida propia que tienen los personajes. En esto de la muerte del autor, que nosotros hemos leído, trabajado muchas veces como lectores, yo creo que como escritora me pasa también que los personajes van apareciendo en mi cabeza y van mutando y van contándome sus historias que surgen desde lo más profundo de mi ser. ¿Que tiene que haber rutinas? Cuando vos me preguntas de rutinas, sí tiene que haber rutinas. Tiene que haber rutinas, tiene que haber disciplina. Si vos querés terminar un texto, tenés que ponerte la disciplina de cualquier trabajo. Tenés que decirte, bueno, dale, a ver, tenés esta historia, escribíla, empezá a darle forma, pensala, elaborala, dale cuerpo. Y entonces, como te decía hoy, tengo 1 o 2 horas de escritura, siempre con música, siempre con música. ¿De dónde surge la música? Cada texto me dice qué música es. La novela esta a la que hacía referencia, por ejemplo, recién la escribí repitiendo literalmente solamente el tema Tuyo siempre de Andrés Calamaro. Y era una vez atrás de otra, y el tema ahí es como que me motiva, el ritmo de la canción me motiva y escribo con eso y con alguna vela, algún perfume, algo que me dé olor rico, un ramo de flores, lo que tenga, pero que tenga rico olor, porque necesito activar mis sentidos. Soy una persona muy sensible, entonces necesito activar mis sentidos para que mi cerebro esté radiante y funcionando. Vos me hablás de bloqueo del escritor. Bueno, yo creo que es cierto, no tengo como por ahí se ven las películas, o como pueden tener algunos escritores reales que vos decís, bueno, tienen años en los que no puede escribir. Yo no tengo la presión de escribir porque no tengo contrato con editoriales, entonces incluso ahora yo hace tiempo que no publico demasiado, si bien este año van a salir algunos relatos infantiles que voy a publicar y voy escribiendo obras de teatro prácticamente todos los años y siempre estoy escribiendo, no he publicado demasiado porque bueno, el mío sigue siendo un trabajo de autopublicación, entonces no tengo el contrato que cumplir, no sé cómo sería trabajar con contrato y que vos digas yo de acá a, no sé, al 10 de noviembre tengo que entregar un trabajo y estoy bloqueada. Calculo que no debe ser fácil porque la actividad creativa necesita un cerebro que esté relajado. Ahora sí hay épocas en las cuales yo estoy muy quemada, por decirlo así de alguna manera, yo se usa el término quemado, eh, y no puedo escribir. Y otra cosa que me pasa también es cuando yo no estoy emocionalmente bien, tampoco puedo escribir. En esos momentos en que a uno le agarra el bajón o que vos estás desahuciado por algo que me parece que es normal y parte de nuestra vida, me cuesta escribir. ¿Por qué? Porque yo pongo todo de mí.
Entonces de repente puede ser que según lo que le pase al personaje, yo esté escribiendo y esté llorando o me esté riendo o todo, porque yo soy el personaje. En mis textos yo trabajo mucho con el monólogo y con las personas que van diciendo, con la multiplicidad de narradores que se corresponden con personajes, entonces yo soy el personaje. Entonces si yo estoy mal, viste que a veces nos pasa, no sé si a vos te pasa, pero a veces nos pasa que uno dice, no, no quiero pensar porque me largo a llorar. Bueno, en esas épocas yo trato de no escribir, o no puedo escribir directamente. Sí, por supuesto que en lugares que vos me digas, bueno, Inés, mira, no tenés que ir a trabajar, no tenés que ir a cumplir tus horas en los colegios, ni que hablar que esos días voy a estar más creativa. Me encantaría poder decir, bueno, me dedico a la escritura 24/7. Ahora no sé si podría escribir sin estar activa también en otras actividades, porque yo creo que en mi material, y si conoces algunos de mis textos, mi material es de lo que voy viviendo, de lo que voy viendo, y no porque hable o escriba sobre mis alumnos o sobre mis colegas, sino porque uno tiene giros del lenguaje, porque uno tiene anécdotas, porque vos ves cosas en la calle, porque tu cerebro se distiende haciendo otras cosas, entonces se torna más creativo. Me gusta esto de estar activa.